Todo empezó con una pregunta simple. ¿Por qué algunos hombres parecen apagarse a los 40, mientras otros siguen firmes, con mirada decidida, alma en paz y cuerpo fuerte, incluso después de los 60? La respuesta no tiene que ver con suerte ni con genética. Tiene que ver con hábitos, con las pequeñas decisiones que un hombre toma cada día, aunque no se dé cuenta. Y lo peor, muchos de esos hábitos no solo lo hacen envejecer por fuera, lo rompen por dentro. Hoy quiero hablarte como un hermano, no como un sabio. Quiero que mi voz te sirva como un espejo y que encuentres en estas palabras la fuerza para corregir el rumbo. Porque el hombre que descuida su cuerpo, su mente y su espíritu no solo pierde vitalidad, pierde honor, pierde claridad, pierde el respeto por sí mismo. Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia de Martín que te ayudará a entender con claridad la sabiduría que contiene este video. Martín tenía 39 años, pero algo en él parecía mucho mayor. No eran las canas ni las arrugas, era su forma de caminar, la mirada perdida, el silencio cansado con el que respondía a todo. Vivía como un robot. Se levantaba tarde porque dormía mal, apenas 4 horas. El celular era su última imagen de la noche y la primera al despertar. Su mente nunca descansaba, y su cuerpo tampoco. Desayunaba café con galletas. El almuerzo solía ser rápido, frito, procesado. Por la noche, cualquier cosa que pudiera calentar en 3 minutos. No era que no supiera que eso le hacía mal, solo que ya no le importaba tanto. Se sentía atrapado en una rutina donde cuidar de sí mismo parecía una pérdida de tiempo. Lo emocional era otra historia. Nunca hablaba de lo que sentía. Su pareja le decía que parecía ausente, que estaba apagado, pero él no sabía por dónde empezar. Guardaba todo, siempre. La presión del trabajo, las deudas, el miedo a no estar haciendo nada con su vida. Todo eso se acumulaba dentro de él, como un veneno lento, y el estrés lo devoraba. Le costaba respirar hondo. Se enfadaba por cosas mínimas. Sentía que vivía corriendo, aunque no iba a ningún lugar. Para calmarse, fumaba. Un cigarro al salir del trabajo, otro en la noche, y a veces una cerveza o 2, que se convertían en 5. No estoy tan mal, se decía. Pero su rostro lo desmentía. La piel seca, los ojos tristes, el cuerpo tenso. Había dejado el gimnasio hacía 2 años, y con eso se fue también su energía. Vivía sentado, frente a la computadora, frente al televisor, en el mismo sillón donde se quedaba dormido a medianoche, solo para despertar más cansado. Y ni hablar del agua. Podía pasar el día entero sin tomar un vaso. El café y la cerveza eran sus únicos líquidos. Su postura era encorvada, como si el mundo le pesara en los hombros. Y cada conversación con él terminaba en una queja, del gobierno, del tráfico, de la gente, pero nunca hablaba de sí mismo. Nunca decía, me siento mal, estoy cansado de mí, aunque lo sentía en el fondo. Hasta que un día su padre, un hombre de 68 años que aún corría en las mañanas, lo miró y le dijo, ¿qué te pasó, hijo? Te estás apagando y apenas estás empezando a vivir. Martín se quedó en silencio, no respondió. Solo se fue al baño, se miró en el espejo y por primera vez vio algo que evitaba. Se había dejado ir. No era el tiempo el que lo estaba venciendo, eran sus hábitos. Esa noche durmió sin celular. A la mañana siguiente caminó 1 hora, dejó el cigarro sobre la mesa y no lo volvió a tocar. Empezó con un vaso de agua, luego otro. Sustituyó la comida chatarra por comida real. Buscó ayuda, empezó a hablar, a llorar incluso, y poco a poco a recuperar algo más valioso que la juventud, el control de su vida. Martín no volvió a ser el mismo. Fue mejor, más despierto, más presente, más fuerte, y el hombre que se apagaba volvió a encenderse. La moraleja de la historia de Martín es clara y poderosa. No es la edad la que te apaga, son los hábitos que eliges cada día. Cuando descuidas tu cuerpo, tu mente y tus emociones, comienzas a envejecer por dentro mucho antes de que el tiempo lo exija. Pero si eliges recuperarte, aunque sea con pasos pequeños, siempre puedes volver a encenderte. Y aunque este camino no será fácil,
Cada paso hacia una vida más estoica, más consciente, te alejará de la decadencia prematura y te acercará a la fuerza tranquila que solo un hombre completo puede tener. Si encuentras útiles estos vídeos, te invito a suscribirte a Estoicos. Activa las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades del estoicismo moderno y cómo aplicarlas a la vida moderna. Vamos a empezar. 1. Dormir mal o poco. La renuncia silenciosa a la claridad estoica. Dormir. Una acción tan simple, tan básica, tan fundamental, y sin embargo, tan descuidada. En un mundo que glorifica la productividad, el ajetreo constante y el no tengo tiempo, el sueño se ha convertido en un lujo, en un privilegio que muchos sienten que no pueden darse. Dormir bien parece una meta distante para quienes viven atrapados en una rueda que no se detiene, pero para el pensamiento estoico, dormir no es una indulgencia, no es un capricho del cuerpo débil, es una necesidad racional. Dormir no es pérdida de tiempo, es una inversión en claridad, templanza y dominio de uno mismo. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio del mundo en su tiempo, comenzaba algunas de sus reflexiones en meditaciones, luchando contra la tentación de quedarse en la cama. Se decía a sí mismo: estoy hecho para quedarme entre las sábanas, tibio, o para cumplir con mi propósito como ser humano. Pero en ningún momento sugiere eliminar el descanso. Solo cuestiona el exceso, el abandono de uno mismo en la pereza. Hay una diferencia esencial entre dormir poco por disciplina y dormir poco por desorden. El estoico no huye del sueño, pero tampoco se rinde al letargo. Busca el equilibrio, y eso empieza por entender lo que realmente significa no dormir lo suficiente. Cuando dormimos mal o poco, lo primero que se ve afectado no es el cuerpo, sino la mente. Nuestra atención se fragmenta, nuestro juicio se distorsiona. Reaccionamos con irritabilidad, perdemos paciencia, nos cuesta mantener la calma frente a los obstáculos más sencillos. ¿Y qué es el estoicismo, sino el arte de mantener la calma ante la adversidad? El sabio estoico se distingue por su ecuanimidad. Pero esa ecuanimidad no es un rasgo místico que surge de la nada. Es el fruto de una mente clara, entrenada para observar antes de reaccionar, para reflexionar antes de hablar. Y esa mente solo puede florecer en un terreno fértil, el descanso. Cuando dormimos mal, nos convertimos en víctimas de nuestras emociones. La ira aparece con facilidad, la ansiedad se instala sin permiso, nos volvemos impulsivos, dominados por lo que Epicteto llamaría las apariencias, las primeras impresiones que llegan a nuestra conciencia antes de ser procesadas por la razón. Dormir poco no solo debilita el cuerpo, debilita la razón. Y si la razón se debilita, el gobierno del alma tambalea. Los estoicos no eran dualistas en el sentido moderno. No despreciaban el cuerpo como algo menor frente al alma. Al contrario, lo veían como una herramienta que debía ser cuidada con atención y respeto. Porque sin un cuerpo sano, el ejercicio de la virtud se vuelve más difícil. No imposible, claro, porque la virtud depende de la voluntad, no del estado físico. Pero cuanto más debilitado esté el cuerpo, por enfermedad, fatiga o negligencia, más exigente será el camino. Dormir poco es como usar una espada desafilada en medio del combate. Puedes tener técnica, puedes tener valor, pero si tu arma está en malas condiciones, cada movimiento cuesta el doble. Así ocurre con la mente que no descansa. Se arrastra entre tareas, tropieza con sus propios pensamientos y acaba rindiéndose ante lo que normalmente podría resistir. Los estoicos comprendían que la vida es una batalla diaria, contra las pasiones, contra el deseo desordenado, contra las expectativas externas, contra la injusticia. Dormir es afilar la espada, es prepararse para combatir, no con furia, sino con virtud. Vivimos en una cultura que asocia el descanso con debilidad. Se valora al que duerme poco y trabaja mucho. Se aplaude al que sacrifica horas de sueño por más resultados. Pero, ¿es eso fortaleza? ¿O es simplemente una forma de servidumbre disfrazada de ambición? Séneca advertía sobre los peligros de vivir según los estándares de los demás. Decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho.
y nada se pierde más que el día siguiente a una noche mal dormida. Ahí no vivimos, solo sobrevivimos. El estoico no se rinde a los dictados de la moda, ni a la presión de la productividad sin sentido. Entiende que un día con la mente clara, aunque con menos actividad, vale más que 100 días de fatiga, dispersión y automatismo. Dormir bien no es egoísmo, es un acto de responsabilidad. Porque cuando descansamos pensamos mejor, tratamos mejor a los demás, tomamos mejores decisiones. Y eso, al final, beneficia no solo al individuo, sino al mundo entero. Dormir también es una forma de rendirse, pero no en el mal sentido. Es una rendición sabia como la del navegante que entiende que no puede controlar el mar y baja las velas cuando la tormenta arrecia. Dormir es reconocer los límites, reconocer que no somos máquinas, que no podemos con todo, que el cuerpo tiene ciclos y leyes que debemos honrar. El arrogante se cree invencible, se impone jornadas eternas, menosprecia el descanso, se burla de los que se cuidan, pero tarde o temprano, el cuerpo pasa factura. Y entonces, lo que no se detuvo por sabiduría, se detendrá por obligación. El sabio, en cambio, respeta los ciclos de la vida. Entiende que el día y la noche son parte de un mismo ritmo, que no todo es hacer, que también hay que ser, en silencio, en oscuridad, en pausa. Dormir es una forma de alinearse con la naturaleza, y eso, para un estoico, es fundamental, porque la virtud consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza, y la naturaleza nos diseñó para descansar. Curiosamente, dormir bien requiere disciplina. No se trata solo de cerrar los ojos, hay que preparar el terreno, evitar pantallas a última hora, no sobrecargarse de comida o información, crear un espacio tranquilo, tener una rutina. Todo eso exige intención, es decir, conciencia, es decir, filosofía práctica. Muchos creen que la disciplina estoica se demuestra solo en grandes gestos. Soportar el dolor, afrontar la adversidad, mantener la compostura ante la injusticia. Pero la verdadera disciplina se construye en lo pequeño, y pocos actos requieren más constancia que acostarse a tiempo. Dormir bien no es un acto pasivo, es una decisión activa. Es elegir lo que te conviene sobre lo que te entretiene. Es decir, no a una hora más de redes sociales. Es decir, sí a la claridad del día siguiente. Dormir es el primer acto filosófico del día, o el último, según cómo lo mires. Pero en ambos casos es una decisión, una elección, y como toda elección, define el camino que elegimos recorrer. Número 2. El exceso de azúcar y comida ultraprocesada. La dulce esclavitud del deseo. Hay cosas que no parecen peligrosas al principio. Se presentan como placeres inofensivos, como recompensas legítimas después de un día largo. Un postre, un refresco, una bolsa de snacks. Parecen detalles menores, decisiones pequeñas sin mayor consecuencia, pero es precisamente en esas pequeñas decisiones donde el estoico pone su atención. Porque la filosofía de vida no se manifiesta únicamente en grandes eventos o crisis existenciales. Se prueba sobre todo en el terreno cotidiano, donde la voluntad se pone a prueba una y otra vez. El exceso de azúcar y comida ultraprocesada no es solo un asunto nutricional, no es solo una cuestión de calorías o salud metabólica. Es una ventana hacia un tema mucho más profundo para el estoicismo, el dominio sobre los placeres, o en su versión negativa, la esclavitud ante ellos. Los estoicos, especialmente Epicteto, advertían constantemente sobre la necesidad de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Dentro de lo que sí controlamos está nuestro deseo, nuestra inclinación hacia lo placentero. Y si no dominamos ese deseo, pronto nos domina a nosotros. Comer por impulso, comer por ansiedad, comer sin conciencia, son síntomas de un alma que ha cedido terreno al deseo sin medida. Y esto, para los estoicos, es una forma de esclavitud. No la esclavitud externa, física, sino una mucho más peligrosa, la del alma sometida a impulsos ciegos. El azúcar, en particular, no solo genera un estímulo químico en el cerebro, genera un vínculo emocional. Nos consuela, nos calma, nos adormece.
Y ahí está el verdadero problema. Usamos el placer momentáneo como una vía de escape, como una forma de silenciar el malestar, sin enfrentarlo. Pero el estoico no escapa, no se adormece, no se anestesia. El estoico enfrenta la vida con lucidez, y para eso necesita estar libre de adicciones sutiles, de ataduras disfrazadas de gustos inocentes. Séneca, en sus cartas, hablaba con desprecio de la gula, pero no desde una moral religiosa, sino desde una postura racional. Decía, muchos viven para comer, yo como para vivir. No es una frase de ascetismo extremo, es una declaración de principios. El alimento, para el estoico, es un medio, no un fin. Es una herramienta para mantener el cuerpo en condiciones de servir a la razón. Comer sin medida, o consumir lo que solo alimenta el deseo y no la salud, es malgastar ese instrumento valioso que es el cuerpo. La comida ultraprocesada, aquella que está diseñada para ser adictiva, hipercalórica y de bajo valor nutricional, representa todo lo contrario a la vida con logos, con propósito. Es el símbolo de la desconexión entre lo que hacemos y lo que nos conviene. No se trata de prohibirse todo placer. Los estoicos no eran enemigos del placer en sí, pero hacían una distinción clara. Placer no es lo mismo que bien. Algo puede ser placentero y al mismo tiempo dañino. Por eso, para el sabio, el placer debe ser subordinado a la virtud, y no al revés. Piensa en la publicidad de la comida ultraprocesada. Colores brillantes, música pegajosa, eslogans emotivos. Te lo mereces. Un momento de felicidad. La vida sabe mejor así. Todo está diseñado no para informar, sino para seducir. No para nutrir, sino para vender. El estoico no se deja engañar por apariencias. No confunde el envoltorio con el contenido. No se deja llevar por la promesa de un placer fácil, sin cuestionar el precio oculto que conlleva. Porque sabe que cada decisión, por pequeña que parezca, configura su carácter. Y comer en nuestra época es una decisión filosófica, porque el sistema en el que vivimos no está alineado con nuestra salud ni nuestra lucidez. Está alineado con el consumo. Y el que no despierta cae en el automatismo de una vida conducida por los sentidos, no por la razón. Para el estoico, el cuerpo no es lo más importante. La virtud lo es. Pero el cuerpo es el canal a través del cual esa virtud se expresa. No se puede actuar con justicia, paciencia o sabiduría si uno está constantemente cansado, inflamado, distraído o enfermo por descuido propio. El exceso de azúcar y productos ultraprocesados contribuye directamente a ese estado de somnolencia interna. Nos vuelve pesados, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Aumenta la irritabilidad, la pereza, la ansiedad. Nos convierte en versiones más débiles de nosotros mismos. Al final, cuidar lo que uno come no es una imposición moral. Es un acto de amor, no un amor blando, complaciente, sino uno exigente, lúcido. Un amor que te dice, mereces estar bien, pero eso requiere que tomes decisiones difíciles. Comer con conciencia, elegir alimentos reales, evitar los excesos y las adicciones disfrazadas de recompensas. Todo eso no es una moda de bienestar. Es una forma de vivir alineado con el logos, con la razón que ordena el universo. Es una forma de libertad. 3. No cuidar tu salud emocional. Cuidamos el cuerpo con obsesión. Nos preocupamos por lo que comemos, por el ejercicio, por la apariencia exterior. Nos hacemos chequeos, tomamos suplementos, ajustamos rutinas. Y sin embargo, en el corazón de todo eso, el alma, el centro emocional del ser, permanece muchas veces descuidada, herida, silenciosa, ignorada. En la filosofía estoica, la salud del alma, lo que hoy podríamos llamar salud emocional, no solo es importante, es fundamental, porque para el estoico, todo lo que ocurre fuera de nosotros es secundario frente a lo que ocurre dentro. El mundo puede agitarse como un mar en tormenta, pero si el timón del alma está firme, no hay barco que se hunda. Ahora bien, ¿qué significa cuidar la salud emocional desde el punto de vista estoico? ¿Es simplemente no sentir tristeza? ¿No sentir ansiedad?
reprimir la emoción. No, el estoico no es un insensible. Tampoco es alguien que niega lo que siente. Es alguien que reconoce sus emociones y se convierte en su amo, no en su esclavo. Descuidar la salud emocional no siempre se nota a simple vista. Puede manifestarse en formas sutiles: apatía, irritación constante, insatisfacción crónica, dependencia emocional, ansiedad por el futuro, culpa por el pasado. Y cuando no se atiende, crece como una enfermedad silenciosa que nubla la razón y nos aleja de la virtud. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, repite una y otra vez una frase que parece simple, pero es profunda. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si estamos llenos de resentimiento, de miedo, de odio, de amargura, ese será el color con el que veremos el mundo. Incluso las cosas buenas parecerán amenazantes. Incluso los momentos de paz serán sospechosos. La salud emocional es, desde esta perspectiva, higiene mental. Es cuidar lo que dejamos entrar a nuestra conciencia, lo que repetimos con nuestra mente, lo que permitimos que crezca dentro de nosotros. Y aquí los estoicos fueron muy claros. Tú no puedes controlar lo que el mundo te lanza. No puedes controlar si alguien te traiciona, si alguien te ofende, si las circunstancias son adversas. Pero sí puedes, y debes, controlar tu respuesta. Y esa respuesta depende del estado interior que hayas cultivado. Una mente desordenada responde con desesperación. Una mente entrenada responde con virtud. Los estoicos reconocen las emociones como parte natural de la vida humana, pero hacen una distinción esencial. Una cosa es la emoción inmediata, involuntaria, que brota de forma automática, y otra cosa es el juicio que emitimos sobre esa emoción o la reacción que elegimos tener frente a ella. El estoico, por tanto, no evita sentir. Evita confundir emoción con verdad. Evita actuar en medio de la tormenta. Aprende a esperar, a respirar, a recuperar el gobierno de su mente. Una mente clara quita pesares al alma, y a su vez el alma se siente libre y el cuerpo joven. No cuidar tu salud emocional es, desde la mirada estoica, una forma de traicionar tu capacidad racional. Es vivir como una hoja al viento, en lugar de como un árbol firme. Es permitir que el alma, la parte más elevada de ti, se enferme por abandono. 4. El estrés crónico. Vivimos en una época donde el estrés se ha vuelto tan cotidiano que apenas lo notamos. Se camufla bajo la productividad, se normaliza en el lenguaje, se esconde tras frases como «así es la vida» o «no tengo opción». Y sin embargo, el estrés crónico no es simplemente una molestia, es un veneno lento, un deterioro progresivo del cuerpo, pero también, y sobre todo, del alma. Desde la visión estoica, el estrés crónico es la manifestación de un alma mal educada, confundida acerca de lo que está en su poder y lo que no lo está. Es el resultado de vivir como si todo dependiera de nosotros, como si el universo entero se sostuviera en nuestros hombros, cuando en realidad apenas controlamos lo más íntimo, nuestros juicios, nuestras acciones, nuestra actitud ante lo inevitable. Y si no comprendemos esa distinción fundamental entre lo que depende de nosotros y lo que no, estamos condenados a vivir como esclavos de las circunstancias. Esa esclavitud es el estrés crónico. El estrés no es otra cosa que una tensión interna, una fricción entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera, una forma de resistencia emocional ante lo inevitable o lo incierto. Cuando el alma rechaza el presente, cuando la mente se proyecta con ansiedad hacia el futuro o se aferra con remordimiento al pasado, surge el estrés. Los estoicos, especialmente Epicteto, fueron incansables al recordarnos que el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de nuestros juicios sobre ellos. Si estás estresado porque tu jefe te exige más de lo que puedes dar, no es el jefe quien te daña. Es tu creencia de que necesitas satisfacerlo para estar en paz. Si estás angustiado por el futuro, no es el mañana lo que te daña. Es tu necesidad de certidumbre, de control absoluto. El estrés crónico es el fruto de una vida sin examen, de una mente que confunde lo externo con lo esencial, que corre como un ciervo asustado, sin saber a dónde ni por qué.
Marco Aurelio lo escribió con una lucidez admirable. El alma se vuelve como aquello sobre lo que piensa constantemente. Si estás todo el día enfocado en lo que falta, en lo que puede salir mal, en lo que debes evitar, ¿en qué se convertirá tu alma? En un campo de batalla, en un lugar inhabitable. El estrés crónico es la señal de que hemos cedido el gobierno de nuestra vida a impulsos automáticos, a deseos sin medida, a miedos no examinados. Y el estoico ve eso no como un problema clínico, sino como un problema ético. Porque si has perdido la capacidad de gobernarte, ya no eres libre. Eres un esclavo, aunque vivas en una casa cómoda y tengas 1000 opciones en un menú. El estrés crónico surge cuando vivimos contra nuestra naturaleza. Cuando aceptamos una vida dominada por el deseo de control, por la compulsión de hacer más, por la necesidad de aprobación, por la hiperestimulación. Cuando actuamos como si fuéramos dioses capaces de resolverlo todo, cuando en realidad apenas podemos gobernar nuestros pensamientos. Hay una profunda sabiduría en reconocer nuestros límites. El estrés es muchas veces una señal de arrogancia interior. Debo hacerlo todo, debo lograrlo todo, no puedo fallar. El estoico, en cambio, se pregunta, ¿es esto necesario? ¿Depende de mí? ¿Qué daño real me hace esto? ¿Estoy actuando conforme a la virtud o solo respondiendo a una presión sin sentido? Volver a la naturaleza es volver a lo simple, al orden interior, a la pausa, a la claridad. Uno de los motores del estrés crónico es el aplazamiento constante del descanso, de la paz, de la calma, bajo la promesa de que vendrán después del proyecto, después de que mejore la situación económica, después de que las cosas se acomoden. Pero ese después nunca llega. Los estoicos sabían que la única vida que tenemos es la que estamos viviendo ahora mismo. El mañana no está prometido. El pasado no puede volver. El presente es lo único que existe. Y si en el presente estás estresado, desgastado, desbordado, estás viviendo mal. No importa cuántos logros acumules, imagina un lago. Si está agitado por el viento, no puedes ver el fondo. Si está en calma, todo se vuelve nítido. Así es el alma. El estrés crónico nubla la razón, distorsiona los juicios, te hace creer que todo es urgente, que todo es importante, que todo depende de ti. Te lleva a tomar decisiones sin perspectiva, a reaccionar en vez de responder. No es que el estoico no enfrente situaciones difíciles, es que las enfrenta desde un centro interno firme, desde una calma activa, no pasiva, desde una mente entrenada, no desbordada. El estrés en sí mismo no es malo, es una señal, un mensajero, una advertencia. El problema es ignorarlo o resignarse a él. El estoico escucha esa señal y actúa, no huyendo, no reprimiendo, sino ordenando su alma. Y cuando el alma está ordenada, incluso en medio del caos hay paz. Porque la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de virtud. Vivir estresado crónicamente es vivir fuera de uno mismo, es perderse en lo externo. El estoico, en cambio, regresa una y otra vez a su centro, a su razón, a su propósito, y desde ahí gobierna su vida con calma, incluso en la tormenta. 5. Fumar o vapear. A primera vista, fumar o vapear puede parecer una elección trivial, casi inofensiva, un gesto repetido, un instante de relajación, una forma de tomarse un respiro en medio del caos cotidiano. Para muchos, es una costumbre heredada, una vía de escape o una excusa para pausar la vida por unos minutos. Pero cuando lo observamos a través de los ojos del estoico, lo que parece un simple hábito se revela como una forma sutil y peligrosa de esclavitud. El estoicismo no juzga desde la moral impuesta ni desde los mandatos sociales, sino desde la razón. Y desde esa razón lúcida y entrenada, cualquier hábito que nos domine, cualquier acción que repetimos sin conciencia, cualquier impulso al que obedecemos sin cuestionar, es un atentado contra nuestra libertad interior. Y fumar o vapear es precisamente eso, una forma refinada de servidumbre voluntaria, una renuncia progresiva al autodominio,
una grieta por donde el alma pierde fuerza y claridad. Epicteto, que había sido esclavo en cuerpo pero nunca en alma, insistía en que la verdadera libertad consiste en no depender de lo que no controlamos, y esto incluye, por supuesto, los placeres corporales, las adicciones, los deseos que nos arrastran. Decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Cuando fumas o vapeas, movido por el impulso, por la ansiedad, por la costumbre, ¿eres dueño de ti mismo? ¿O estás respondiendo como un autómata, como alguien que ha delegado su voluntad en un cilindro de nicotina? El humo entra en los pulmones, pero es en el alma donde se disipa la claridad. Porque no se trata solo del daño físico, aunque esté ahí, indiscutible, sino del deterioro invisible del carácter. Cada vez que eliges el impulso en lugar de la razón, tu alma se debilita. Cada vez que justificas tu hábito, estás cultivando una forma de autoengaño. Y para el estoico, el autoengaño es la mayor traición que uno puede cometer contra sí mismo. Fumar o vapear es, en su forma más cruda, permitir que algo externo gobierne lo interno. Es obedecer una necesidad que ha sido fabricada, no nacida. Es decir, sí a una adicción que se disfraza de alivio, pero que en realidad profundiza el vacío. Y lo más peligroso de esta costumbre no es el humo, es la entrega inconsciente del timón. El alma fuerte se satisface con poco. La mente entrenada no necesita compensaciones. El estoico puede mirar el impulso, sentirlo incluso, pero no se arrodilla ante él, porque sabe que cada elección lo construye o lo destruye. Hoy en día, el vapeo se presenta como una alternativa moderna, segura, incluso inofensiva. Pero el estoico no se deja engañar por las apariencias. No importa la forma, sino la relación que tienes con ella. Puedes pasar un día sin fumar, una semana, un mes, o eres esclavo de ese gesto repetido. La verdadera prueba del autodominio es la capacidad de renunciar, no para demostrar nada, sino para recordar que tú decides, no el hábito. Y si no puedes hacerlo, entonces no estás eligiendo fumar, estás obedeciendo. Muchos dicen, fumar me calma, pero el estoico pregunta, ¿calma qué? ¿Y a qué precio? La verdadera calma no viene de un químico, viene de una mente ordenada. Viene de saber que estás actuando conforme a tus valores. Viene de la conciencia limpia, no de la estimulación artificial. Quien fuma o vapea buscando refugio está huyendo. Tal vez de sí mismo, tal vez de la ansiedad, tal vez de la presión externa, pero la huida nunca es solución. El estoico no huye, se enfrenta, se observa, se transforma. Y si descubre que un hábito lo está gobernando, no se culpa, no se castiga, pero tampoco lo ignora. Se levanta y decide, porque cada decisión moldea el alma y cada renuncia fortalece la libertad. Fumar o vapear es una elección, pero el estoico se asegura de que esa elección sea libre, no condicionada por el hábito, porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestro juicio, nuestra intención, nuestra alma, nuestra juventud. Y nada, ni el humo, ni el estrés, ni la costumbre, debería arrebatarnos eso. 6. Beber alcohol en exceso. En las tabernas antiguas, como en los bares modernos, el ser humano ha buscado en el vino y en el licor una tregua del peso de la vida, un respiro del sufrimiento, una anestesia para la inquietud interior. A lo largo de los siglos, la copa ha sido símbolo de celebración, pero también de fuga. Y es precisamente esta última función, la de fuga, la que los estoicos miraban con especial cautela. No se trataba de prohibición moral. Los estoicos no eran puritanos ni ascetas extremos. Reconocían que el vino, en su justa medida, podía formar parte de un banquete moderado, de una reunión entre amigos o de una festividad racional. Séneca mismo escribe sobre ello con cierto tono amable, pero lo que rechazaban con firmeza era el exceso, la pérdida de la autodeterminación, el uso del alcohol como muleta emocional. Porque todo aquello que nos domina, todo lo que nos convierte en esclavos de nuestros impulsos, se interpone entre nosotros y la virtud. Beber en exceso no es una simple elección neutral, es una degradación progresiva del juicio. El alcohol, en grandes cantidades,
no solo nubla la mente durante unas horas, entrena al alma para buscar la evasión en lugar de la confrontación. Enseña a la persona a mirar hacia otro lado en lugar de mirar dentro de sí. Cuando uno bebe para olvidar, está cultivando la costumbre de no enfrentar. Y para el estoico, enfrentar la vida tal como es, con todas sus penas, pérdidas, tensiones y sinsabores, es el acto fundamental de la filosofía. El alcohol en exceso no solo adormece el cuerpo, sino que atrofia la capacidad de resiliencia porque impide que practiquemos el coraje ante la adversidad. Epicteto, que predicaba la libertad interior por encima de todo, sostenía que el verdadero mal no está en el cuerpo ni en el entorno, sino en perder el gobierno de uno mismo. Un borracho no es libre, aunque se sienta eufórico. Un bebedor habitual que no puede pasar una semana sin alcohol no está tomando una decisión. Está obedeciendo un mandato interior mal cultivado. Cuando alguien bebe para calmar su tristeza, para aliviar la ansiedad o para animarse, está buscando fuera lo que debería trabajar internamente. Y eso es, para el estoico, una inversión peligrosa del orden natural de la vida. Séneca advertía contra los placeres que no vienen acompañados de control racional. Él entendía que el deleite sin moderación no libera, atrapa. Bebe con la mente despierta, no con la mente ausente. Séneca. Y aquí se esconde un principio esencial. No es el vino lo que se condena, sino el abandono de la vigilancia sobre uno mismo, sobre el bienestar físico y mental. El sabio no necesita animarse con copas porque ya ha cultivado un ánimo firme. No necesita relajarse con licor porque su mente ya habita en la ecuanimidad. Beber en exceso, entonces, es una confesión indirecta de que no se ha trabajado suficientemente la serenidad interior. Es una muleta para un alma que no ha aprendido aún a caminar con entereza. Aunque el estoico no idolatra el cuerpo, sí lo respeta como un instrumento esencial para el desarrollo del alma. Un cuerpo enfermo, dañado, agotado por los efectos del alcohol, difícilmente puede sostener la práctica diaria de la virtud. Beber en exceso compromete el juicio, entorpece la disciplina, corrompe el carácter. ¿Cómo puede uno reflexionar profundamente después de varias copas? ¿Cómo puede levantarse temprano a meditar, a escribir, a entrenar la virtud si está cansado, deshidratado o arrepentido por lo que hizo bajo los efectos del alcohol? El cuerpo embriagado es el vehículo de una mente debilitada, y el alma virtuosa no puede florecer sobre esa tierra empapada de excesos. El camino de la virtud no exige abstinencia absoluta, pero sí exige presencia total. Y no hay mayor forma de estar presente que actuar con sobriedad, no solo física, sino espiritual. El sabio levanta la copa solo cuando el alma está firme. Y si el alma no está firme, prefiere la claridad del agua a la niebla del vino, porque sabe que ningún placer vale el precio de perder el gobierno sobre sí mismo. 7. Vida sedentaria. En un mundo antiguo donde los caminos eran de tierra y los cuerpos se movían por necesidad, la idea de permanecer sentado durante horas hubiera parecido un castigo. Pero en nuestra era moderna, la vida sedentaria se ha convertido en la norma silenciosa. Horas frente a pantallas, desplazamientos sin esfuerzo, entretenimientos pasivos, y así, sin dolor ni violencia, el cuerpo se va apagando, y con él, la voluntad. Desde la mirada estoica, esta inactividad no es solo un problema de salud física, es un reflejo de una actitud pasiva ante la vida, una señal de que la energía vital, aquella que impulsa al ser humano a actuar, mejorar y servir a su naturaleza racional, ha sido domesticada por la comodidad. Epicteto decía que el ser humano está hecho para la acción, no para la agitación vacía, sino para el movimiento con propósito. Y añadía, no somos aves ni bestias de carga, sino criaturas dotadas de razón para actuar en conformidad con la naturaleza. La vida sedentaria va en contra de esa naturaleza, porque el cuerpo humano, como el alma, fue hecho para desarrollarse en movimiento, en resistencia, en esfuerzo. Al renunciar al movimiento, no solo se atrofian los músculos, se adormece el carácter. La quietud constante del cuerpo puede volverse la antesala de la cobardía espiritual.
Para el estoico, la vida activa no es un culto al cuerpo, sino una expresión del respeto que uno se debe a sí mismo. El cuerpo es el vehículo que permite a la razón manifestarse en el mundo. Si lo descuidamos por pereza, estamos fallando no solo en lo físico, sino en lo moral. La vida sedentaria es muchas veces una señal de que hemos dejado que la inercia gobierne sobre la intención. Los estoicos practicaban la fortaleza, no por estética ni por ambición, sino porque sabían que la resistencia física fortalece la resistencia espiritual. Correr, caminar, entrenar el cuerpo eran actos simbólicos. Decían al alma que podía superar el esfuerzo, que era capaz de gobernar sus impulsos, que no huía del dolor. En nuestros días, donde casi todo está al alcance de un clic y donde la silla se ha vuelto trono, el desafío estoico es levantarse. No porque sea obligatorio, sino porque es necesario para no dejarse vencer por la costumbre del mínimo esfuerzo. Mover el cuerpo es también una forma de recordar que estamos vivos, y el estoico valora la vida, pero no de manera superficial. La valora como una oportunidad para ser mejor, para servir a los demás, para entrenarse en la virtud. Y esa mejora exige energía, claridad, salud. El estoico busca el equilibrio, no desprecia el descanso, pero lo intercala con el esfuerzo. No rechaza el confort, pero no lo convierte en un dios, porque sabe que, si no se cuida, puede quedar atrapado en una existencia donde se vive para evitar el esfuerzo, en lugar de vivir para desarrollar la virtud. Y no hay virtud sin movimiento. El estoicismo no separa mente y cuerpo como dos realidades opuestas. Ambos forman una unidad. Una mente lúcida necesita un cuerpo ágil, un cuerpo activo facilita una mente despierta. La vida sedentaria, cuando se prolonga, suele traer consigo una mente dispersa, cansada, menos atenta. Cuanto más inmóvil el cuerpo, más difícil es el gobierno interior. Por eso, para el estoico, caminar puede ser un acto filosófico. Levantarse temprano para ejercitarse, una forma de resistencia. Abandonar la inercia del sofá, una pequeña victoria de la razón sobre la pereza. No es necesario correr maratones ni levantar grandes pesos para vivir estoicamente, pero sí es necesario moverse, resistir la tentación del abandono físico, cuidar el cuerpo como un campo donde se entrena la mente. La vida sedentaria no es solo una forma de vivir, es una forma de ceder, y el estoico no cede su soberanía interior con facilidad. Cada vez que eliges levantarte en lugar de seguir sentado, que eliges caminar en lugar de postergar, que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, estás ejerciendo la virtud. Estás practicando el dominio de ti mismo, de tu cuerpo, de tu mente, y esto ayuda a mantener tu juventud. 8. No beber suficiente agua. A primera vista, la acción de beber agua parece un acto físico, automático, casi sin relevancia moral. Pero para los estoicos, ninguna acción humana es irrelevante cuando se trata de cuidar de uno mismo. En su mirada, cada hábito, por pequeño que parezca, es un reflejo de la relación que mantenemos con nuestro cuerpo, con nuestro deber y con la virtud. Y no beber suficiente agua, aunque parezca una falla menor, puede ser el síntoma de una vida que ha comenzado a desconectarse de lo esencial. El agua, como la respiración, es símbolo de vida. Es lo más básico, lo más natural, lo más necesario. Descuidarla no es solo un error fisiológico, es un descuido de la naturaleza misma, y para el estoico, todo alejamiento de la naturaleza es una forma de decadencia interior. Los estoicos tenían un principio que atravesaba toda su filosofía: vivir de acuerdo con la naturaleza. Esta no era una idea romántica ni ecológica en el sentido moderno. Significaba alinear nuestros pensamientos, decisiones y hábitos con lo que somos por naturaleza. Seres racionales encarnados en cuerpos físicos, dotados de deber, dignidad y capacidad de discernimiento. Cuidar del cuerpo no era vanidad, era coherencia. Beber agua cuando el cuerpo lo necesita es responder con inteligencia al diseño natural de nuestra existencia. Ignorarlo, postergarlo o reemplazarlo por bebidas artificiales y dañinas no es solo un error fisiológico. Es una desobediencia silenciosa al orden natural de las cosas. En nuestra vida cotidiana,
tendemos a posponer o subestimar lo esencial precisamente porque es simple, silencioso, cotidiano. Beber agua no tiene glamour, no requiere dinero, esfuerzo, prestigio. Por eso es fácil olvidarlo, reemplazarlo, ignorarlo. Pero lo que se repite cada día moldea lentamente el carácter. Cuando uno se habitúa a ignorar las señales del cuerpo, a desatender lo básico, está practicando la negligencia. Y la negligencia, por muy pequeña que sea, es incompatible con la virtud. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, entendía que el cuerpo no era lo más importante, pero tampoco era irrelevante. Lo veía como una herramienta, un templo, un instrumento de trabajo para el alma racional, y como todo instrumento, debía cuidarse. Si uno pretende razonar con claridad, actuar con templanza, tener paciencia, disciplina o sabiduría, necesita un cuerpo mínimamente sano. Un cuerpo deshidratado es un cuerpo cansado, lento, confuso, y la mente sufre con él. La falta de agua no es una simple molestia, es un obstáculo para el cumplimiento del deber. El estoico no se permite esos obstáculos si puede evitarlos, porque su vida no es solo suya, le pertenece al mundo, al destino, al deber de servir. ¿Puede un escultor tallar con precisión si no cuida su cincel? ¿Puede un guerrero luchar si su espada está oxidada? De la misma forma, ¿puede un ser racional actuar con virtud si su cuerpo está exhausto, deshidratado y confundido? Negarse al agua es, en cierto modo, una forma de decir: mi deber no es urgente, mi cuerpo no importa, mi alma puede esperar. Pero el estoico no posterga su perfeccionamiento. Lo cuida en cada instante, incluso en un sorbo de agua. El estoico no permite que la inercia gobierne. No se rige por el impulso o la distracción, se rige por la razón, por el sentido del deber. Y si su cuerpo necesita agua, actúa, no posterga, no lo cambia por cafeína, azúcar o negligencia. La excelencia, decía Aristóteles, no es un acto, es un hábito. Los estoicos suscribían plenamente esa idea. Y si el hábito es el camino de la excelencia, entonces incluso beber agua con regularidad y consciencia se convierte en un acto de excelencia. Más allá de su importancia biológica, el agua posee un simbolismo profundo en la filosofía estoica. El agua fluye, se adapta, recorre los obstáculos sin resistencia, no lucha contra la roca, la rodea, no se apega a la forma, la asume y la suelta. En esto, el agua se convierte en modelo de sabiduría natural. No beber agua suficiente es una desconexión física de ese flujo, pero también puede ser una desconexión simbólica del curso natural de la vida. Es permitir que el alma se seque junto con el cuerpo, que el pensamiento se embote, que la voluntad pierda frescura. El cuerpo necesita agua, y atender a esa necesidad con sobriedad y regularidad es una forma de cuidar el terreno sobre el cual florece el alma. No se trata de obsesión, ni de culto al cuerpo. Se trata de respeto, de armonía, de coherencia. Beber agua no es solo una tarea biológica, es una decisión que dice: estoy presente en mi cuerpo, estoy comprometido con mi vida, no me abandono a la negligencia. Y eso, aunque no lo parezca, es estoicismo en estado puro. 9. Mala postura. La forma en que llevamos el cuerpo dice más de nosotros de lo que creemos. La postura, esa manera casi invisible de habitar nuestro cuerpo, es a menudo el espejo de nuestro estado interior. Una espalda encorvada, una mirada hacia abajo, hombros caídos, son imágenes que revelan no solo hábitos físicos, sino una posible decadencia de la atención, la voluntad y el respeto por uno mismo. Para el estoico, nada que afecte la relación entre el alma y el cuerpo debe ser considerado irrelevante. Y aunque las malas posturas parezcan un problema menor en comparación con grandes cuestiones éticas o filosóficas, también son parte de la vida consciente o de la vida negligente. Los estoicos no compartían la idea de una división tajante entre alma y cuerpo. Veían al ser humano como una unidad racional que vive en un cuerpo físico y se relaciona con el mundo a través de él. El cuerpo, entonces,
No es una prisión del alma ni un simple vehículo. Es una herramienta que necesita estar afinada para que la virtud se manifieste con claridad. Así como el músico cuida su instrumento para poder interpretar bien la melodía, el estoico cuida su cuerpo para poder practicar la virtud con más eficacia. Una postura deteriorada es muchas veces señal de que el cuerpo ha sido dejado a la deriva, sin atención ni dirección. Y ese descuido físico puede ir acompañado de un descuido moral. Cuando Marco Aurelio se sentaba a escribir sus meditaciones, no lo hacía encorvado, ni con los hombros vencidos. No porque pensara en su imagen, sino porque entendía que la postura también refleja la actitud que se tiene ante la vida. Estar erguido es una manifestación del espíritu que no se rinde, del alma que permanece en vigilancia, de la mente que no ha caído en la somnolencia interior. El cuerpo encorvado suele ir de la mano de una voluntad apagada, de una atención distraída, de una presencia disminuida. El estoico busca la presencia, estar en el momento, estar en el deber, estar en el cuerpo. Una buena postura no se trata de estética, sino de intención, de respeto, de estar alineado por dentro y por fuera. Un estoico no se desploma ante el infortunio, no se derrumba en su andar, puede estar sufriendo por dentro, pero su cuerpo expresa dignidad. Incluso en el dolor, mantiene la frente en alto, porque sabe que su ejemplo, su manera de estar, puede fortalecer a otros. Las malas posturas no nacen de un día para otro. Se construyen con la repetición inconsciente, con el abandono del cuerpo, con la falta de atención. Son el resultado de pequeñas decisiones aplazadas, de comodidad disfrazada de neutralidad. Lo mismo ocurre con la falta de virtud. Nadie se convierte en cobarde, impaciente o frívolo de un día a otro. Son pequeñas concesiones, pequeñas negligencias. La postura, entonces, se vuelve símbolo. ¿Estoy dejando que la inercia gobierne? ¿Estoy perdiendo el control de lo que sí puedo controlar? El estoico busca recuperar ese control, no con rigidez, sino con conciencia. Reeduca su cuerpo con la misma disciplina con la que reeduca su mente, no como un castigo, sino como una expresión de libertad interior. Practicar una buena postura, erguida, consciente, firme pero relajada, es un acto de atención plena. Cada vez que corregimos nuestra posición, estamos diciendo a nuestra mente, aquí estoy, presente, despierto. No estamos rindiéndonos al cansancio, a la distracción, a la dejadez. Además, el cuerpo bien alineado respira mejor, se oxigena mejor, piensa mejor, se ve mejor, más fuerte, más joven. En un mundo donde todo invita a la distracción, al automatismo, al descuido, el estoico se esfuerza por volver a lo esencial. Y lo esencial también pasa por cómo uno se sienta, cómo camina, cómo sostiene su cuerpo en medio del día. Una buena postura es una manifestación de orden interior. Es una manera de caminar con propósito, de vivir con presencia, de mostrarse, incluso ante uno mismo, como alguien que ha decidido ser dueño de sí. 10. Quejarse y pensar negativamente. No todos los años que llevamos vividos aparecen en nuestro rostro. Hay una forma de envejecer que no depende del tiempo, ni del cuerpo, ni de las canas. Es un envejecimiento más profundo, más invisible, el del alma. Y pocos hábitos deterioran el espíritu con tanta velocidad como los pensamientos negativos constantes y la queja habitual. Quien vive atrapado en la negatividad no solo envejece en su forma de mirar el mundo, sino también en su capacidad de actuar, de renovarse, de agradecer, de crecer. La amargura se instala como una capa espesa sobre los días, y la vida, aun estando físicamente sana, se vuelve pesada, oscura, cansada. Para los estoicos, este hábito no es solo un malestar psicológico, es una forma de traicionar la naturaleza racional y libre del ser humano. Quien se queja constantemente no está reaccionando al mundo, sino a sus interpretaciones del mundo. El quejoso habitual ha perdido el dominio de su juicio. Se siente víctima de todo, del clima, del tráfico, de su trabajo, de su pareja, de su suerte. Cree que la vida le debe algo y como no lo recibe se amarga.
Pero el estoico sabe que eso es una ilusión. El mundo no está para cumplir nuestros deseos, sino para que nosotros cumplamos nuestro deber. Y si cada vez que la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, respondemos con queja o desesperanza, estamos revelando que somos esclavos de nuestros caprichos. Quien vive alimentando pensamientos negativos termina viendo la vida como una carga. Todo se tiñe de gris. El pasado se recuerda con rencor, el presente con insatisfacción, el futuro con miedo. La mente se vuelve una prisión donde la esperanza se ahoga. Para los estoicos, permitir esa oscuridad mental es una forma de negligencia. No porque debamos forzarnos a pensar positivo de manera ingenua, sino porque tenemos el deber de gobernar nuestros pensamientos, no de ser gobernados por ellos. Una mente quejumbrosa y pesimista no solo es ineficaz, es injusta, porque niega el valor que aún hay en cada instante. Quejarse constantemente es muchas veces una forma de evadir la acción. Quien se queja se justifica. No puedo avanzar por culpa de esto o de aquello. La queja da una falsa sensación de control. Nos permite hablar mucho, sin hacer nada. La vida no se detiene por nuestra insatisfacción, pero sí se empobrece si decidimos vivirla desde la queja, porque la queja crónica nos convierte en espectadores pasivos de una existencia que no tomamos en nuestras manos. Uno de los signos más claros del envejecimiento del alma es la pérdida de capacidad de asombro. Cuando nada nos conmueve, cuando todo nos irrita, cuando nada es suficiente, ya no estamos viviendo, estamos arrastrando los días. Los estoicos practicaban el memento mori, recordar la muerte, no para angustiarse, sino para valorar cada momento. Sabían que cada amanecer podía ser el último. Por eso, se entrenaban para no desperdiciar energía en quejas inútiles ni pensamientos destructivos. El tiempo es breve, y quien lo llena de negatividad lo está malgastando. Una mente negativa envejece porque deja de ver la belleza. La gratitud rejuvenece porque abre los ojos al milagro de estar aquí. Ahora, el estoico no busca la juventud eterna del cuerpo, pero sí cultiva la juventud del alma. Esa capacidad de renovarse, de mantenerse firme en la adversidad, de mirar con claridad, incluso cuando el mundo se oscurece. ¿Y cómo se logra eso? A través de la virtud. La virtud, fortaleza, justicia, autocontrol y sabiduría, es lo que mantiene al alma viva, lúcida, activa. Es lo que evita que nos rindamos al cinismo, a la queja, a la desesperanza. Es lo que nos permite resistir sin amargura y avanzar sin que la negatividad nos paralice. Vivir quejándose y alimentando pensamientos negativos es como beber pequeñas dosis de veneno cada día. No mata de inmediato, pero agota el alma, oscurece la mirada y seca la voluntad. Nos vuelve viejos antes de tiempo, no en el cuerpo, sino en el espíritu. El estoico, en cambio, elige otro camino. No porque todo esté bien, sino porque sabe que lo que importa no es lo que ocurre, sino cómo respondemos a ello. Y cada vez que decidimos no quejarnos, no rendirnos al pesimismo, estamos rejuveneciendo el alma. La estamos haciendo más libre, más fuerte, más presente. Porque en última instancia, vivir no es otra cosa que ejercitar el alma con dignidad, hasta el último aliento. Los 10 hábitos que hemos recorrido no son simples errores cotidianos, ni meros excesos sin consecuencias. Son señales de una vida que se ha desalineado del principio rector del ser humano, la razón virtuosa. Cada uno de ellos, dormir mal, comer en exceso, ignorar la salud emocional, vivir estresado, fumar, beber sin medida, ser sedentario, deshidratarse, dejar que el cuerpo se desplome o entregarse a la queja y la negatividad, tiene un impacto directo en nuestra vitalidad interior. No es solo el cuerpo el que se deteriora, es el carácter, es la voluntad, es la dignidad. Cultivar buenos hábitos no es vanidad, es reverencia por la vida, es respeto por el alma que nos ha sido dada, es devolver al cuerpo el lugar que merece como instrumento de la virtud, y es mantener el fuego encendido por dentro, incluso cuando el tiempo pase por fuera. Porque al final solo envejece quien olvida su propósito,
Solo se marchita quien abandona el ejercicio diario de la excelencia moral. El resto es simplemente madurar. Si alguno de estos hábitos resonó contigo, si sentiste que en algún punto estás dejando que la vida te desgaste más de lo necesario, entonces este canal es también tu refugio. Aquí hablamos de virtud, de claridad, de cómo volver al centro cuando todo parece empujarnos hacia afuera. Suscríbete si quieres seguir explorando esta forma de vivir con propósito, con dignidad y sin ceder ante lo que nos debilita. Porque no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Y eso empieza dentro.